en este tiempo debemos de dejar de perseguir a los profetas y comenzar a buscar la palabra que ya Dios nos dijo en el secreto. Si Dios te dijo algo y llegó un hombre de Dios a ese lugar, no importa si ese hombre no está en la dirección que tú quieres que él esté, toma la palabra que te va a bendecir a ti y tú puedes levantar a esa persona. Pero si tú incluso el secreto de la incredulidad de estos días, de que la gente le hace guerra espiritual a su hermano que predica, es examinar su vida. Wow. Muy fuerte. El que está ahí atrás dice, ese Miguel, pero no sabe que está haciendo lo mismo que hicieron los que vivían en la región que Cristo vivía. Dice la palabra que cuando Cristo fue a la región en la que él nació, los hombres decían, mire, ese no es el hijo del carpintero. Hay gente que está mirando tus defectos y está poniendo en tela de juicio lo de Dios en tu vida por mirar las cosas que tú haces. Dios mío. Y nunca tú estás hablando de ti, tú estás hablando del que trae la solución. Y esa palabra a mí me llama mucho la atención en estos tiempos. Dejen de perseguir y comiencen a perseguir a Cristo, que cuando usted cambie, usted va a cambiar una generación. Si usted quiere que alguien cambie, cámbiese usted. Si usted quiere que haya un profeta verdadero, hágase profeta verdadero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Otra vez más, su hermano Miguel Peralta, en tu espacio, como usted lo pidió, el otro lado del predicador. Como siempre, tenemos invitados con una experiencia, un conocimiento pleno. Y la invitada de hoy es una mujer de Dios que está en crecimiento, con experiencia que serán de grata bendición para nosotros. Dios te bendiga, Estefanía. Dios te bendiga más. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, gracias a Dios. Y queremos conocer un poquito acerca de lo que es la vida de Estefanía, dónde nace Estefanía. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, mi vida es una vida normal, en el sentido de que no tenemos un testimonio de que impactante, de que así, de que el Señor nos resucitó de los muertos y no tenemos una historia así, pero siempre que se hable de Jesús es impactante. Bueno, yo nazco en la Pared de Jaina, sector La Urca. Mi vida, como les acabo de decir, fue una vida normal, un muchacho que se va desarrollando en un ambiente no tan agradable, pero que no se contamina con tantas cosas. Conozco al Señor a la edad de 15 años, comienzo a visitar la iglesia, a aceptar a Cristo, y inmediatamente pasó eso, mi vida cambió. Pero comienzas a conocer a Dios en una etapa de tu adolescencia, podemos decir, a entrar a tu juventud, de 15 a 16 por ahí, ¿verdad? Sí. Háblanos cómo es esa experiencia en esa edad de 15, 16, entrar en un nuevo mundo, podemos decir, o una nueva experiencia que es el Evangelio de Cristo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo conozco, acepto al Señor a esa edad, pero no me afirmo a esa edad. O sea, yo tenía a mi hermana que se convirtió, a Andreina y otra hermana también, y ya como están en la iglesia y uno está en el grupo, uno acepta a Cristo, pero todavía no tiene la convicción, uno tiene deseo todavía de cosas que siente que tiene que vivir, cosas, experiencias que quiere buscar. Y aunque acepto al Señor a esa edad, me aparto del Señor. Tengo el temor, entiendo que un día tengo que ser cristiana, pero no voy a la iglesia con regularidad, pero me gustaba, me llamaba la atención. Por eso digo, conozco a Dios en esa edad, sé que el Evangelio es el camino a esa edad, pero no me afirmo a esa edad. Entonces, ¿cuándo te das cuenta realmente que ser evangélico no es realmente ir a la congregación, no es sencillamente cantar, brincar en un coro? ¿Cuándo te das cuenta que Dios tenía algo más que eso para ti? El Evangelio, yo digo que el Evangelio es para maduro, mi hermano. Sin madurez no hay Evangelio, aunque vayamos a la iglesia. Cuando yo vengo a esa edad, yo descubro que tengo talento para el canto, que me gusta la palabra, pero no tengo el compromiso, por eso digo que el Evangelio es para maduros. Pero cuando yo, a la edad de 20 años para 21, yo tuve mi primer bebé, porque me aparté y salí embarazada, entonces el parto se complicó un poco, y en el medio de ese parto yo me reconcilié con el Señor y me tomé el Evangelio en serio. Ahora, dice que tomaste el Evangelio en serio. ¿A qué realmente te refieres a la palabra en serio? Sí, porque las personas
dicen, yo soy evangélico de verdad y estoy tomando este evangelio en serio, pero no están manifestando esos frutos o esos dones que Dios ha puesto en él. Cuando te refieres en serio es que comienzas a buscar realmente lo que Dios quería para ti. Exactamente, porque no hay cristianos sin propósito. Lo primero que el creyente tiene que buscar es un propósito en el Señor. Cuando yo voy a tener a Derian, que es mi niño mayor, que en este mes, justo en este mes de mayo, va a cumplir 9 años, ese tiempo tengo que me afirmé en el Señor, para así decirlo, o que realmente me convertí al cristianismo. Se me complica el parto, como te decía ahorita, me sube la presión y demás, y es un poco complicado, y yo le dije al Señor, lo recuerdo como ahora, cuando uno le van a hacer cesárea, uno llena un formulario y pone un número de teléfono, y yo le dije, Señor, debe de ser muy doloroso que a mi madre la llamen y le digan que su hija murió. Wow. Dame una oportunidad y te voy a hacer. Cuando estoy en ese ambiente, yo sentí que la presencia de Dios literal se me puso al lado izquierdo, donde estaba acostada así, y me comencé a hablar con la presencia que sentí ahí. No vi algo físico, pero sí sentí la presencia y cómo se comenzaron a normalizar mi estado de presión y se comenzó a calmar la máquina, porque la máquina que a uno le ponen está disparada cuando uno está disparado. Entonces yo comencé a hablar con él, no me dijo nada, pero sí sentí que a su presencia lo calmó todo. Inmediatamente ahí me pudieron terminar la cesárea y yo entendí, amiga, que yo hice un compromiso y que Dios cumplió, porque Dios es Dios de pacto. Amén. Entonces yo tenía que cumplir lo pactado. Wow, muy fuerte esta experiencia y sentir la presencia de Dios en un momento tan grato y en un momento dice, wow, me voy en esta, Jehová no lo permita, y que Dios responda. Es bueno saber eso. Entonces vemos y entendemos que tu ministerio ha estado creciendo a pesar de los tiempos y has estado difundiendo el mensaje del evangelio. Para ti realmente, ¿qué es difundir el evangelio? ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Cómo te tomas eso? Bueno, el predicar el evangelio es hablar de Cristo, pero no solamente hablar de Cristo con nuestra boca, sino también con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Difundir el evangelio es algo que va más allá de qué beneficio yo puedo tener o de cómo puedo ser reconocido, porque muchas veces nosotros difundimos el evangelio de una manera que la gente no ve a nosotros como súper espirituales y no ve a la persona, al protagonista de la historia, que es Cristo. O sea, para mí difundir a Cristo es llevar ese personaje que está en la palabra a la vida diaria. Saber que Él sigue existiendo, que Él sigue sanando, que Él sigue salvando, que Él sigue teniendo misericordia, que Él no se quedó en el libro de Mateo, de Marcos, Él no se quedó en los evangelios, sino que su trayectoria sigue. Entonces, para mí, predicar el evangelio es eso. Estefanía, ¿has tenido algún confrontamiento lo que es en el ámbito espiritual a la hora de soltar la palabra? ¿Cómo me explico para que me puedas entender? ¿Te has sentido que has buscado mucho y has visto poco de Dios? Claro, eso es una experiencia que creo que a la mayoría le ha pasado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el tiempo, aunque esa no fue la pregunta. Cuando tú estás buscando a Dios y no es el tiempo de tu ministerio, tú buscas y tú te comparas con el otro. Pero yo busco más, yo ayuno más, yo estoy más metida con Dios y fulano está en su auge y no busca tanto y no ayuna tanto. Pero cuando es el tiempo de Dios, Dios utiliza lo que ya tú lo buscaste. Amén. Entonces sí me ha pasado de que llega un momento que uno dice, mira, y ayuné y leí la Biblia y voy a tener un mensaje y me la voy a comer, y Dios no hizo nada ese día. Sabes que es impresionante porque uno a veces mide la manifestación por la búsqueda que uno está ejerciendo sin saber lo que es la voluntad de Dios en el momento y la necesidad que padece dicho lugar que va a recibir el mensaje del evangelio. Sabemos, Estefanía, que eres también adoradora, adoras al Señor. ¿Qué sientes en el momento de adorar? ¿Hay un compromiso? Claro, la adoración tiene un compromiso bien importante, igual que la prédica, aunque no lo vean de esa manera. Eso no es cantar una canción. Yo siempre le digo a la gente de mi alrededor, yo conozco personas que cantan mejor que yo, pero yo soy mi adoradora favorita, porque yo sé que cuando lo hago para Dios, lo hago para que el Señor se mueva, y no para que se mueva, sino para que el Señor se agrade de lo que yo le estoy cantando, de lo que yo le estoy diciendo a través de esas melodías. Ahora,
Estefanía, hay algo que realmente quiero preguntarte. ¿Qué cree Estefanía en la hora de ministrar el Evangelio? ¿Que hay que estudiar el Evangelio para poder suministrárselo a la otra persona? ¿O simplemente tengo el llamado y me voy para la calle? No, yo creo que cuando tú le das importancia a algo, tú te familiarizas con eso. Si el Evangelio, si yo tengo un llamado de parte de Dios, mi manera de decirle a Dios, yo te creo, es leyendo la Biblia, es estudiando, es leyendo libros, es preparándome. Eso no va a limitar lo de Dios. Eso no va a limitar, porque hay personas que se va a la palabra y dicen, no, porque para que la excelencia sea de Dios, la excelencia va a ser de Dios, aunque tú estudies, porque lo de Dios va a ser mayor. Ahora bien, cuando te dicen a ti, tú eres bueno en algo, trata de mejorar ese algo en lo que tú ya eres bueno. Todo el que quiere ser doctor, o le dicen, tú tienes vocación para doctor, tienes que ir a la universidad. Así mismo el creyente que va a predicar, que va a cantar, es bueno que se capacite. Porque si no nos capacitamos, no podemos dar no podemos dar eso que tenemos de Dios por completo. Porque Dios hizo muchos llamados, pero llamó a cada cual conforme a su diseño. Si vamos a la Escritura, dice que a Pedro lo llamó y le dijo, te haré pecador de hombre. Él no le dijo, tú vas a ser pecador cuando él estaba como Marco cobrando impuestos. No, él no le dijo al cobrador de impuestos, tú vas a pescar. Él le dijo al que sabía pescar, que ahora iba a pescar una pesca mayor. Wow, muy fuerte, y es importante eso que dices ahí, acerca de la asignación que tú ejerces y lo que Dios te establece. Estefanía, ¿crees que Dios habla? ¿Y por qué? Claro que Dios habla, eso no, yo no tengo lugar a duda de que Dios habla. Sí, porque hay personas que nos escriben a diario y nos preguntan, ¿Dios le habla, verdad? ¿O cómo Dios hace para hablar? Yo creo que no hay una forma exacta de cómo explicar la manifestación de escuchar lo que es la voz de Dios, pero sabemos que la Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz y la obedecen. Estefanía, otra pregunta que quiero hacerte para bendecir a aquellos que no ven desde casa y no escuchan. Estefanía se ha visto frustrada en el camino de la fe en algún momento, que siente como que ya Dios la abandonó, como que por más que busca, llama, no hay una respuesta. Y decide y siente como abandonarlo todo en ese instante. En realidad he escuchado a muchas personas hacer ese escenario, ponerle ese escenario, Dios, si tú no me usas me voy, o sentí abandonarlo todo. Pero cuando tú te centras en el Evangelio o conoces el Evangelio, de la forma que yo lo conocí, sabiendo que tengo una oportunidad, conociendo lo real de Dios, que da oportunidades, no te llega a ese momento. Porque no creo que mi ministerio, y eso no es que el que lo hace está mal, sino que cada cual es por su llamado. Yo no vine al Evangelio por un ministerio. Yo no vine en el Evangelio para que Dios me use. Dios me dio una oportunidad de vida y me enseñó que Él era real. Y aunque Él no me use, Él sigue siendo real. Amén. Y aunque lo que yo quiero no salga como yo espero, Él sigue siendo real. Cuando tú tienes el deseo de abandonar es cuando tú no conoces lo real de Dios. Porque si yo te hago esa pregunta, que no es tuya la entrevista, tú me vas a decir, tal vez eso me pasó hace 10 años y te han pasado serie de cosas porque yo te conozco y es de la persona que digo, wow, Miguel nunca ha mirado el mundo como una opción. Y aunque el mundo te suelte, tú entiendes que hay uno que te agarró. Porque el que no pasó tu proceso, el que no se vio al borde de la muerte, el que no conoce el Dios que resucita, no puede confiar en Él. Pero cuando tú ves que tú te mueres y Dios te resucita, entonces tú dices, aunque yo te he muerto, como dijo Job, aunque Él me matara, en Él esperaré, porque yo sé que después de la muerte hay un Dios. Muy fuerte la palabra. Yo sé que alguien tuvo que agarrar esta palabra y ser bendecida por ella. Estefanía, yo sé que aparte de que eres adoradora, predicadora, a veces desatas una palabra profética, también tienes un cargo, liderazgo en tu iglesia como diaconisa y ejerce también liderar a las damas de tu congregación. ¿Cómo se hace, Estefanía, cuando un proceso, llevar una palabra de aliento en medio de ese proceso? Bueno, esa palabra puede parecer cliché, Dios. Dios es el único que cuando uno no puede, o sea, uno no tiene básicamente nunca nada para dar. Lo único que me ha ayudado a mí es saber que el Dios que me dio el cargo, aunque no me siento capacitada, porque créeme que para mí es una honra estar aquí, porque cuando tú conoces a alguien y lo ves y ves su trayectoria, tú te sientes como
como pequeño, porque es así, o sea, la misma palabra nos manda a honrar. Y yo creo que estar aquí en el diaconado, en la presidencia de damas y en cuantas cosas me toca es misericordia. Misericordia, wow. Es bueno que mirar esto de un punto, porque últimamente la gente ha mirado lo que es el don o el favor de Dios como otro objetivo más que la gracia de Dios. Yo conversaba con un ministro y decía acerca de lo que es el favor. Cuando el favor de Dios se activa sobre una mujer, sobre un hombre, Dios le derrama gracia, lo planta en lugares altos y lo llena de favor y de riqueza. Y a veces no podemos obviar eso, que aunque tengamos la capacidad, aunque tengamos quizás el léxico, que quizás tengamos el conocimiento, existe algo que es el favor. Claro. Entonces, cuando ese favor se nos manifiesta, le pasa lo que le pasó a David, que Dios nos saca de atrás, de las ovejas, y nos coloca en el palacio para ser recibido. O lo que le pasó a Mefibosé, Dios nos saca del olvido y nos pone a sentarnos con príncipes y reyes. Yo quiero saber algo. En tu ministerio, ¿cuál es tu objetivo? ¿Expandir el evangelio, levantar discípulos? ¿Cuál es realmente el objetivo? Bueno, mi objetivo en Dios es que se acerquen muchas personas a Cristo, mostrar a Cristo tal cual está en la palabra. Tú dirás, pero así lo está enseñando todo, en parte sí, en parte no. Cuando tú llevas a Cristo, para tú llevar a Cristo tal cual está en la palabra, tú tienes que ser Pedro, tú tienes que ser Juan, tú tienes que mostrar tu fragilidad para poder mostrar la supremacía de un Dios grande. Hoy en día la mayoría muestra un Dios fuerte, que tiene un Dios que está con él, como tú acababas de decir, porque yo estoy preparado, porque yo ayuné mucho. Hay gente que hasta dice, esto yo lo peleé. No, sí. Lo que yo estoy peleando es mantenerme en el camino. Lo que yo estoy peleando es mi salvación y todavía no la he obtenido. Ahora, todo lo demás son favores. David nunca dijo en la escritura, estoy aquí porque maté osos, ni porque maté animales fieras para defender las ovejas de mi padre. Él nunca dijo, yo estoy en el palacio por lo que hice. Él entendía que lo que él hizo estaba bien, pero que por encima de lo que él hizo había un favor y una gracia. Amén. Eso mismo yo quiero enseñarle a la gente. Que Cristo nos dé, no nos dé, nos bendiga o no nos bendiga, sigue siendo Dios. Y que independientemente del lugar donde nos sentemos, tenemos que comenzar y terminar en lo mismo. Dios es el centro de todo. Wow. Él es el importante. Si ven algo de gracia, si ven algo que llame la atención, si ven algo que le impacte, es Dios en mí. Nunca soy yo, nunca puedo ser yo, porque si soy yo, entonces yo no morí por ello. Y que nunca, y eso es un consejo para todo el que escucha, el que quiere predicar, el que quiere llegar a tener algo en Dios, al que quiere trascender, el que quiere viajar, el que se quiere ver lejos, que nunca se desenfoque del objetivo, que es Cristo. Wow. Y que cuando le pregunten a él, ¿cómo lo hiciste? No diga, yo lo hice porque yo fui al instituto de fulanito de tal, o porque me conecté con fulano, porque Dios es el que hace las conexiones. Amén. Incluso Dios es el que da la inteligencia para poder aprender. O sea que todo es Dios. Y ese es el deseo, es como me veo, enseñando a mujeres, principalmente, que con la charla de mujeres me he envuelto mucho con mi pastora, para enseñarle esa manera de ver a Dios. Estefanía, al ir viendo el crecimiento, cómo tu ministerio va expandiendo, hemos visto el fluir de Dios, la presencia de Dios en cada uno de tus sermones y en cada una de tus adoraciones. Queremos saber cuál es el secreto que tiene Estefanía, cómo Estefanía busca a Dios para que esa manifestación esté con ella. No tengo un secreto, vuelvo y te digo, yo creo que es el tiempo, y tiempo y ocasión acontece a todos. La búsqueda es para salvarnos, la lectura para no ser confundidos, y todo lo que puedo hacer, la oración para tener conexión con mi Padre, pero no creo que tenga un secreto en sí. Simplemente que lo quiero hacer para Dios, que lo quiero hacer bien, y Él sabe que mi anhelo es adorarlo, mi anhelo es exaltarlo a Él, y Él ha tenido misericordia.
Hay algo que vamos a entrar un poquito ya a la pregunta un poquito picante, Estefanía, ahora. Ya estamos en la pregunta normal. Aquí es que la gente se pone en serio. No, ahora es que yo me estoy riendo. Vamos a entrar a la pregunta picante. Como ministra del Señor, ¿cómo se hace Estefanía con los hijos que tiene? Creo que tiene 2, ¿verdad? Sí. Y el ministerio, ¿cómo te haces? Bueno. Madre, ministra, ¿cómo se te maneja Estefanía ahí? Bueno, madre, ministra y empresaria. Oye, son 3, alaba. Es un poco incómodo, ahí no puedo decir lo contrario. Lo de Dios a mí me gusta. Me encanta lo de Dios, o sea, yo no voy a la iglesia y yo me siento incómodo. Eso no me da de que un trabajo, porque eso es algo que Dios me ha puesto, pero criar en estos días no es fácil. Todo el que tiene hijos sabe, y mayormente que no tengo mi esposo al lado, es difícil encargarme de un negocio de hombre con niños pequeños y el compromiso que tengo en Dios. Es difícil. Para yo poder decirte algo que yo hago, bueno, mantenerme todo el tiempo diciendo Dios ayúdame, porque hay gente que me dice, mira, a ti se te sale esto, y yo le digo no, lo que pasa es que cuando yo no lo sé hacer, yo creo que la unción del Santo enseña todas las cosas. Incluso para yo manejar, yo tomé el volante con mi hermano Leandro, que él no sabía ni yo tampoco. Y lo cogimos en una bajada, la ¿Tú no camioneta. escuchaste eso? Cogimos la camioneta en una bajada y para los que son de otro país en una cuesta y cogimos esa camioneta y él no sabía ni yo tampoco, pero él sabía dominar un poco más el timón que yo. Pero andábamos 3. Sin saber. 3. Mi cuñada, mi hermano y yo. Pero la cuñada La sabe. cuñada, tampoco, ninguno de los 3, pero ella sabía dar reversa, Leandro sabía llevar el timón y yo no sabía nada, pero tenía más valor que los 2. Oye, valor, dije, vamos a timón darle. y reversa. Y cuando yo la cogí, yo dije, la unción del Santo enseña todas las cosas. Y si tu unción enseña, tiene que enseñarlo. Y yo manejo y tengo licencia. Dios mío. Yo tengo licencia. Esto no es apto para hacer en casa, por favor, no inventen, eso le salió a ellos. No, si le creen a la unción del Santo que enseña, lo va a enseñar. Mi pasola la cogí así mismo, la aprendí, salí y hasta el día de hoy ando en mi pasola, porque yo creo que si hay un Dios que enseña, tiene que enseñarme. Amén. Entonces, en la vida diaria me ayuda eso, donde no puedo, cuando ya yo siento que en esa no puedo, Señor, ayúdame ahí, y Él abre mi mente, y como tú acababas de decir ahorita, claro que habla y nos dirige a la solución. Y nos pone soluciones inmediatas, pone a alguien que te dice, mira, ¿qué tal si tú haces tal cosa y tú ni le has hecho una pregunta? Y nos mantiene dándonos la dirección para poder hacer tantas cosas a la misma vez. Pregunta picante. Estefanía, ¿crees en los profetas de hoy? ¿Y por qué? Sí, yo creo en los profetas de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios se muda, yo dejo de creer en los profetas. Wow. ¿Oyeron eso? Wow. Ella no cree en los profetas, ella cree en Dios en los profetas. En el Dios de los profetas, que hay falsos, sí, pero siempre va a haber profetas hasta que Cristo venga. Amén, eso ya es. Creo que sí, esa palabra. Y voy contigo. Quiero preguntarte otras cosas. ¿Cuáles son los requisitos de Estefanía? Ministrar el evangelio en una congregación y llevar el mensaje. ¿Cuáles son los requisitos? No tengo requisitos. Simplemente te invitan y allá estoy yo disponible. Disponible, siempre que tenga tiempo. Hermano, te escucharon ahorita. Estefanía dijo que ya se siente que domina lo que es la charla y lo que es la conferencia, que casi lo mismo. Así que, y también es adoradora, también predica, ya usted sabe, mis amados. Y queremos que nuestra hermana Estefanía dé su contacto, porque yo sé que hay personas que se van a sentir identificados con la experiencia y lo que haya vivido y la forma que ella expresa el Evangelio de Cristo en su vida. Amén. Mi contacto es 849-852-5800. Me congrego en la iglesia Unido por su Gracia, mi pastor Juan Alejandro Campuzano, aunque en el principio no lo mencioné, andamos con permiso de nuestros pastores. Y nada, Miguel, como te digo, es que abundando en esa pregunta de los profetas, la gente debe de dejar de perseguir a la gente y comenzar a perseguir a Cristo. Amén. A mí me llama la atención una escritura,
Y es que yo siempre me lo he dicho, si Ana se hubiese puesto a investigar la vida de Eli, no es bendecida con su Samuel. Sí. Pero como ella tenía una necesidad, ella no le importaba quién le dijera, Dios te va a dar el milagro, porque ella se lo estaba pidiendo a Dios. Ella no dudó ni siquiera y dijo, Eli no se está conectando. Hace días que se está hablando de que los hijos de Eli andan en cosas raras. No, ella fue con una necesidad al altar. Y ella recibió de quien Dios mandó y era Eli que estaba ahí. Entonces, en este tiempo debemos de dejar de perseguir a los profetas y comenzar a buscar la palabra que ya Dios nos dijo en el secreto. Si Dios te dijo algo y llegó un hombre de Dios a ese lugar, no importa si ese hombre no está en la dirección que tú quieres que él esté, toma la palabra que te va a bendecir a ti. Amén. Y tú puedes levantar a esa persona. Pero si tú incluso el secreto de la incredulidad de estos días, de que la gente le hace guerra espiritual a su hermano que predica, es examinar su vida. Wow. Muy fuerte. El que está ahí atrás dice, ese Miguel, pero no sabe que está haciendo lo mismo que hicieron los que vivían en la región que Cristo vivía. Dice la palabra que cuando Cristo fue a la región en la que él nació, los hombres decían, mire, ese no es el hijo del carpintero. Hay gente que está mirando tus defectos y está poniendo en tela de juicio lo de Dios en tu vida por mirar las cosas que tú haces. Dios mío. Y nunca tú estás hablando de ti, tú estás hablando del que trae la solución. Y esa palabra a mí me llama mucho la atención en estos tiempos. Dejen de perseguir y comiencen a perseguir a Cristo, que cuando usted cambie, usted va a cambiar una generación. Si usted quiere que alguien cambie, cámbiese usted. Si usted quiere que haya un profeta verdadero, hágase profeta verdadero. Usted quiere que haya un evangelista que sea creíble, usted hágase un evangelista creíble y no comience a perseguir a aquel que con lucha y dificultades lo está haciendo para Dios. Wow. Mis amados, yo creo que esta entrevista pasó a la historia. Así que comenten, compartan, suscríbanse, difundan este mensaje que nuestra hermana Estefanía nos ha traído hasta hoy. Recuerden que este es su programa, su espacio, El Otro Lado del Predicador, donde conocemos más de cerca a los ministros que llevan el mensaje de salvación y de restauración a nuestra vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios te bendiga más.